Pareciera que hay en nuestro tiempo un intento por dejar a un lado la muerte, por olvidarla. Muchos hasta les da miedo ir al cementerio. Muchos les da pavor poner un pie en el cementerio. No los tocamos, sin embargo. Muchos se niegan la oportunidad de ir al cementerio y recordar a sus seres queridos. Muchos se niegan la oportunidad de llevar una flor, una corona, una cruz. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué intentas evadir la muerte? Hay un intento de mucha gente por poner a un lado la muerte, por olvidarse de la muerte. La muerte nos da miedo. Hasta tal punto que ya no nos atrevemos ni a pronunciar su nombre. Decimos Día de Difuntos. ¿Cuál es el miedo de decir Día de los Muertos? Día de Difuntos. ¿Por qué tienes miedo de decir Día de los Muertos? ¿Es que le tienes miedo a la muerte? ¿Es que evades la muerte? ¿Es que tienes miedo aún de pronunciar el nombre de la muerte? Solo que no es posible olvidarse de la muerte, porque la información de que abundantemente disponemos nos la impone a cada momento. En las noticias oímos hablar de la muerte, de muertos. Muertos por aquí, muertos por allá, muertos con pistola, muertos con cuchillo, muertos. O porque con mayor o menor frecuencia nos encontramos con ella en nuestra familia. Nos encontramos con que un familiar muere y nos enfrentamos con la muerte. O algún amigo o algún conocido muere y necesariamente tenemos que enfrentar la muerte. Por eso, hermanos y hermanas, es importante que nosotros los cristianos reevangelicemos el misterio de la muerte como el acto más sublime y decisivo de la vida. Porque eso es lo que quiere hacer la palabra de Dios en este día. Reevangelizar el misterio de la muerte como el acto más solemne y decisivo en la vida. Tal y como dijo Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es el hombre que muere confiado. Es el hombre que no tiene miedo, es el hombre que no duda. Es el hombre, no un hombre, es el hombre, Jesús. El que muere confiando en Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La muerte es un misterio, pero es el acto más solemne y decisivo de la vida. Es lo que quiere hacernos ver esta liturgia de la palabra que bien hemos escuchado hoy. El vínculo indestructible que nos une con nuestros muertos. Nos sentimos en comunión con nuestros muertos. Nos sentimos unidos a nuestros muertos, porque somos conscientes que es una separación temporal. Solo nos hemos separado de ellos por un tiempo, porque dentro de algún tiempo, no sabemos cuánto, iremos a reunirnos con nuestros seres queridos que ya partieron de este mundo. Por eso esta fiesta de los muertos, memoria de los muertos, es el vínculo indestructible que nos une a ellos. Por eso vamos a los cementerios, por eso visitamos el cementerio, por eso tenemos cuidado de no pisar una tumba,
de algún muerto. Por eso el cementerio es sagrado. Por eso el cementerio merece todo el respeto posible, porque descansan los restos de nuestros seres queridos, sean familiares o amigos. Se respeta, tenemos miedo de pisar una tumba, porque una tumba es sagrada. Por eso vamos al cementerio, nos sentimos unidos con nuestros muertos. Llevamos comida a los cementerios, comemos ahí en las tumbas. Llevamos las flores, las coronas, las cruces. Ese vínculo es no solo el recuerdo, sino sobre todo la seguridad de que ellos siguen viviendo de un modo misterioso, siguen viviendo en el Señor. Los recordamos. Dice un proverbio chino que solo aquellos que son olvidados mueren. Cuando se olviden de sus muertos, entonces realmente comenzarán a morir, pero mientras los recuerden y los lleven en el corazón, jamás van a morir. El espíritu de ellos les acompañarán siempre, hasta el momento en que Dios nos lleve a unirnos con ellos. No es solamente, pues, hermanos, el recuerdo. Los recordamos, es decir, siguen vivos en nuestro corazón, y les llevamos una corona, una flor. Los adornamos en las tumbas, porque no mueren, ellos siguen viviendo para nosotros. Su espíritu siempre nos acompaña día a día. Pero sobre todo, hermanos, estamos ahí con toda la seguridad de que nuestros seres queridos están en el Señor, están en el misterio de Dios. ¿Qué significado puede tener recordar, hermanos, cristianamente a los muertos? ¿Qué significado tiene rezar por ellos? Si la fe nos dice que las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción, pero los justos están en paz, descansan en las manos de Dios. Los justos están en paz, los justos están en las manos de Dios. ¿Qué significa rezar por los muertos? ¿Qué significa recordarlos? El ser humano no muere, hermanos, así lo dice la liturgia. El ser humano no muere completamente y para siempre, que se nos quede. El ser humano no muere completamente y no muere para siempre, porque la vida del cristiano está destinada a continuar. Está destinada a continuar mediante la resurrección. Y eso porque el amor que Dios nos tiene no nos puede fallar. Jesús nos dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Vamos a dudar de la palabra del Señor? El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. ¿Vamos a desconfiar de la palabra de Dios? ¿Vamos a desconfiar de la palabra del Señor? Si comemos su carne y bebemos su sangre, tendremos vida eterna, dice Jesús. Tendremos esa vida después de la muerte. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Es palabra de Dios. Y no vamos a dudar de la palabra de Dios. El amor de Dios no puede fallarnos. Dios no va a fallarte. Dios no me va a fallar. No nos puede fallar. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá.
Esa es la luz. Es la luz que nos muestra a Jesús. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Así lo dice San Juan en el capítulo 11. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Juan 6:54. Vamos a dudar del amor de Dios, vamos a dudar de su palabra. Dios no nos puede fallar. No morimos para siempre en este mundo. La vida continúa. Con esa fe vivimos, con esa fe enterramos a nuestros seres queridos. Con esa fe cada 2 de noviembre, con esa fe cada 2 de noviembre visitamos los cementerios, rezamos por ellos, gran lista de nuestros difuntos, porque tenemos la certeza de que no están muertos, de que en algún lugar están, pero no hay que buscar ese lugar es Dios, porque nuestros seres queridos están donde nosotros queremos que estén, y si queremos que estén con Dios, están con Él, porque ese es nuestro deseo, ese es mi deseo, que nuestros seres queridos estén con Dios, y ellos están donde nosotros queremos que estén. Hermanos y hermanas, el recuerdo de oración, el pedir intención de nuestros difuntos, el pedir que anoten a nuestro difunto, rezar por ellos, además de ser para ellos, como nos enseña la Santa Madre Iglesia, una ayuda para su purificación en vistas del encuentro pleno y total con Dios. Nos orienta a vivir toda la riqueza de su experiencia humana y cristiana. Sería absurdo orar por nuestros difuntos si no nos sentimos estimulados a actualizar en nuestra propia experiencia personal lo mejor que nos han dejado en herencia quienes ya no están con nosotros y ya nos han precedido en el sueño de la paz. Sería absurdo orar por ellos si no nos sentimos estimulados a vivir esa experiencia personal, lo mejor que ellos nos han dejado en herencia, los mejores recuerdos que nos han dejado los que ya no están con nosotros y nos preceden en el sueño de la paz. Así la memoria de los muertos debe convertirse en un estímulo para vivir, orientándola hacia el Evangelio y orientándonos hacia el seguimiento de Jesús. Celebremos pues, hermanos, la Eucaristía por nuestros difuntos. Celebrémosla, sabiendo que un día el Señor nos reunirá con ellos en su gloria. Celebremos la misa por nuestros difuntos, pero hagámoslo sabiendo que un día el Señor nos reunirá con ellos en su gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz eterna. Necesariamente, hermanos, necesariamente hoy nos hace pensar en qué es la muerte. Dicen que la muerte es regresar a la casa del Padre, de donde un día salimos. Tratamos de buscar explicaciones a la muerte, ¿no? ¿Qué es la muerte? La muerte es volver a la casa del Padre.
¿Qué es la muerte? La muerte es regresar al lugar de donde un día salimos. ¿Qué es la muerte? Es regresar a la casa de Dios después de un largo y cansado viaje por la vida. Es regresar a la casa del Padre después de un largo y cansado viaje por la vida. Del coro celestial. Dice San Pablo, si la muerte es estar con Dios, me gustaría. Gloria a Cristo morirme y ya, dice San Pablo, si morir es estar con Dios, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Hay personas que hasta pagan su seguro de vida o seguro de muerte. Pagan anticipadamente su servicio fúnebre. Es que le quiero ahorrar gastos a mi familia. Ya estoy pagando mi funeral. Estoy pagando 500 sillas. Estoy pagando 100 tamales, 200 sándwiches. Estoy pagando una caja que ya la fui a ver. Que valora. Dios está aquí. Siento que en el fondo son personas que no tienen miedo. Son personas que no tienen miedo a la muerte, que han sabido vivir. Son personas que en el fondo están con la conciencia tranquila. Ya tienen pagado su caja, ya la fueron a escoger ellos mismos. Esta caja quieren. Puchica, a nosotros nos da miedo ver una funeraria, nos dan... Pero tenemos gente valiente, ya tiene su caja, ya tiene cuantas sillas, ya tiene... En el fondo hay gente que ha sabido vivir, digo yo, que tiene su conciencia tranquila y que no le tiene miedo. Oh, rara caridad y real fineza. Evadimos muchas veces hablar de la muerte, evadimos. ¡Ay! Seguro de vida no quiero pagar, ir al cementerio me da miedo. Quizás en el fondo es porque con toda su riqueza, con su cuerpo. Tenemos muchos pecados, como decía al inicio. Tenemos muchos pecados de omisión. De omisión. Jesús, cielos y tierra. A veces se encuentra en el cementerio uno personas llorando en las tumbas. Las encuentra a veces como, uno piensa que son como, a veces uno dice como locos, porque los encuentra uno hablando solos. Pero en realidad no están hablando solos, están comunicándose con su hermano, la mamá, su amigo que está enterrado ahí. Y en el fondo quizás a veces uno encuentra llorando porque tiene cargo de conciencia de cosas que pudo haber hecho y no hizo. Esos son los pecados de omisión. Estuve enfermo. A visitarme no fuiste, al funeral sí. Pero visitarme no. Ese es el pecado de omisión. Más bien lloramos y nos lamentamos, no tanto porque haya muerto, sino porque no le hicimos el bien que pudimos haberle hecho, porque no lo tratamos como debimos haberlo tratado, porque nunca le dijimos palabras de aprecio y de cariño y nos dimos cuenta que ya no está y que murió. Creo que a veces la gente llora más por cargos de conciencia. Lo busca de todo corazón. Conocí una hija que la mamá antes de morir se habían peleado. La mamá antes de morir quiso